Estamos aquí con Alain Guiraudy, para mí una de las figuras más importantes del cine francés contemporáneo, sin lugar a dudas, un cine exquisito y singular y popular al mismo tiempo. El año pasado en el Festival de Cannes no había persona, críticos, cinéfilos que vieran El desconocido del lago y no dijeran, esta es la película del festival. Y creo que efectivamente no solamente fue la película del festival, sino la película del año 2013. Por suerte, hay gente que se atreve a estrenar una película como la de Alain, y aquí estamos con él para hablar estrictamente del desconocido del lago. Vamos a hacer un gran esfuerzo porque él habla español, pero no es su idioma naturalmente. Alain, me gustaría empezar un poco, es una película distinta a las que venías haciendo, es distinta al Rey de la Evasión, es una película más de este mundo, si se quiere, ¿no? De este mundo, sí. Sí, empecé de pensar esta película sobre bases muy documental. Quiero decir que este lugar, esos hombres, los conozco. Ciertas figuras de las películas no las conocían. Mí mismo, pero he oído hablar. Y era mi intención de salir en una base documental, de hacer subir este cotidiano tranquilo a una otra dimensión, una dimensión más fantástica o onírica o mítica. Onírica, mítica y policial en algún sentido también. Ahí también, sí. Pero el policial sí, hace parte de eso. Pienso que es el juego del cine. Pienso que todavía el cine pasó por géneros, gracias, para subir al mito. Ajá. O sea, la idea que tenés es como que vas trabajando con esta idea de mitos, con la mezcla de géneros. Sí. El policial para mí era importante de una manera más existencial que verdaderamente policial. El inspector dirige una investigación más existencial o más sociológica que policial. De hecho, nunca juzga a los personajes por lo que hacen. Sí, era importante, sí, también eso. Al menos yo no los juzgo. No los juzgas. El inspector, pienso, es más un hilo entre el público y la película. Un pasador, sí. Se puede decir sí. un pasador. El inspector, pienso que el inspector se pone las mismas preguntas que el espectador medio, que no conoce esos lugares. Y pienso que la mayor parte de los espectadores no conocen estos lugares. Tu película, por un lado, está el deseo entre los hombres, pero no necesariamente pasa por el deseo sexual, también está el deseo de la amistad del otro. Sí. Y esa relación que vos conformás en el film, que es hermosísima, entre el hombre gordito, el gordito que va a mirar, y el personaje que sí va a ligar, a estar con otros hombres. ¿Cómo se te ocurrió meter eso en la película? Es a la base la base o a la base? La base del proyecto. Quería hacer un giro de la cuestión del deseo. Y una cosa que es muy importante, una preocupación que es muy importante para mí, es cómo andar más lejos que el sexo. Pienso que es el problema de Henry. No lo llamo el gordito. Yo no me acordaba el nombre. Que busca algo, busca una manera de
de depasar, se dice, de depasar el sexo en el deseo. Busca cómo el deseo puede vivir entre dos seres, sin el sexo. Porque el sexo, pienso que al final el sexo es todavía insatisfactorio. Muy bien, gracias. Insatisfactorio. Y es una preocupación que viene de lejos. Era una preocupación, pienso, de Platón y Sócrates en el banquete, por ejemplo. La idea de buscar la belleza en el otro, pero no en el sexo. Y también se encuentra esta preocupación, los troubadours, que eran los poetas occitanos, que la Occitania es la parte del sur de Francia, en la media edad, vivían en la media edad y habían como preocupación no de hacer el amor, de joder con la mujer sí. que le gustaba, pero de dormir con ella, solo dormir con ella. Y buscaban algo como un amor imposible. Y pienso que hay algo como eso en la relación entre Henri y Frank, que pienso que los dos buscan un amor imposible. Por último, hay algo que justamente pasa mientras que hablamos, que es la presencia del viento, sopla el viento. Y en tu película, el viento pareciera ser la banda de sonido. ¿A qué se debe? Sobre el sonido, yo quería hacer una película muy sensual y con los elementos y sobre todo con lo que la naturaleza nos diera sobre el lugar. Sin efectos, no quería trabajar con otros sonidos que vendrían de una otra película. Y este lugar en Francia es muy conocido por el viento. Hay mucho viento y un viento muy sensual. No sé, el viento es sensual por natura. Y entonces quería hacer eso, queríamos componer una sinfonía con los sonidos, con el viento, el ruido del agua. Es a ver con la sensualidad, sobre todo con la sensualidad. Has tomado una decisión muy particular que no venía siendo en tus películas anteriores, donde acá el sexo es bastante más explícito. ¿Qué buscabas con esto? Primero, quería confrontarme a la sexualidad, a la representación del sexo en cinema y particularmente de confrontarme a mi sexualidad, mi propia sexualidad. Segundo, pienso que el sexo, y pensaba que el sexo debía funcionar como un elemento de tensión. Tenemos miedo del sexo. Tenía miedo de esto y tenía que confrontarme a eso, a esta representación. El último motivo sería más político, es decir, que para mí el sexo hace parte de la pasión, hace parte del amor y hace parte de la vida y nunca lo vemos en el cinema. Sí, lo vemos en el cinema pornográfico. Hay el cinema pornográfico y hay el grande cinema con las grandes emociones amorosas y la pasión. Y nunca se confrontan los dos cinemas. Y para mí era muy importante de reliar los dos, de sacar el sexo de la pornografía y de reliarlo con el amor, la pasión y el grande cinema lírico y todo esto. Eso es muy político. La homosexualidad no es un tema de cinema, no es el tema de mis películas. El tema es el deseo, es la pasión, es el amor, pero no es la homosexualidad. Pero es importante de hablar de todo esto con géneros, con caracteres
con personajes homosexuales. Bueno, es la película del año, no hay dudas al respecto. Y tenerlo a Alain Guiraudy en este programa es una de las mejores, no son los mejores los programas que tuvimos, es uno de los privilegios más grandes que ha tenido este programa a lo largo de su historia. Alain Guiraudy, El desconocido del lago, desde el 20 de marzo en todo el país. Eh ben, mange-moi. On peut venir avec vous? On va pas vous laisser dormir dehors, quand même. Et t'es là depuis quand? Une petite heure. Bon, mais... Je sais pas vous, mais moi je suis crevé. Ça vous dérange pas si j'éteins? El fragmento que estamos viendo pertenece al Rey de la Evasión o El Rey del Escape, película previa al Desconocido del Lago de el gran Alain Guiraudy, que hoy estuvimos hablando con él. Y es interesante ver un poco, tratar de hacer una reconstrucción de la historia del cine gay o el cine queer, como a veces también se lo llama, y encontrar distinciones o diferencias. Muy importante que en el cine se haya podido mostrar aquel amor prohibido o ese amor que no se puede nombrar, como alguna época decía el propio Oscar Wilde. Pero al mismo tiempo lo genial del cine de Guiraudy, que no es un cine en donde se defienda la idea de la rareza o legitimar una rareza que podría ser el cine queer o la versión o la búsqueda sexual, llamémosle queer o lo que fuera, sino que tiene que ver con que Guiraudy parte de un punto de vista distinto, y esto es lo interesantísimo. La homosexualidad en sí es universal, no tiene que ser legitimada, es una de las posibilidades de la vida humana, y esto hace una diferencia muy importante en todas sus películas, donde tiene inmediatamente un grado de accesibilidad a personas de cualquier orientación sexual. Me parece que esta idea de Guiraudy, que de algún modo se presenta a lo largo de toda su obra, le da un plus a las películas llamadas de cine queer. Son opciones, son maneras de mostrar el deseo humano, el deseo de los hombres en materia sexual, y creo que lo de Guiraudy es uno de los grandes momentos de este año, pues se haya estrenado una película de él, no deja de ser extraordinario. Así que ahí está, maneras de entender el deseo, maneras de entender cómo filmar el deseo, de eso va el cine de Guiraudy y de tantos otros directores. Luego la semana que viene, aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele. Cronometriza, donde hay un crono... No, vamos de vuelta. Mejores programas. Tercera Ruiz, vamos de vuelta. Dirigida por, no me acuerdo quién era. Y además vamos a hablar de otra película, que es... Ya es un cualquiera.